¿Está grabando? Ahí está grabando. Ya. Entonces, repito, la ecuación de la energía tiene que ver con aplicar un principio lógico de un fluido real que tiene que ver con considerar la pérdida de energía que se produce debido al escurrimiento del fluido, ¿cierto? Esta pérdida que se produce debido al mismo escurrimiento en contacto que tiene con el contorno, ¿cierto? Con la tubería donde está. Esta pérdida se divide en dos tipos de pérdidas, que son la pérdida regular y la pérdida singular. La pérdida regular tiene que ver con la fricción que se produce a lo largo de la tubería, y eso genera una caída, genera una caída en la presión debido a un aumento en la pérdida de energía a medida que va avanzando en el desplazamiento a través de esta tubería. Y por otro lado tenemos las pérdidas singulares o locales, ¿cierto? Que tienen que ver con la pérdida que se produce al cambiar la inercia de este fluido. Por ejemplo, cuando cambia de dirección en un codo, en una curva, ¿cierto? Tiene más bien que ver con la pérdida que se produce donde va con su inercia el fluido, choca con la pared, ¿cierto? Que le produce esta curva o este codo o bifurcación. Vamos a ver todos los tipos de pérdidas singulares que existen. Y con ello, la suma de ambas produce la pérdida total de energía dentro del sistema. El equilibrio de Bernoulli, por otro lado, simplemente considera lo que sucedería en un fluido ideal. El fluido ideal no tiene viscosidad, y al no tener viscosidad, no produce pérdida, ¿ya? Porque no se produciría adhesión entre el fluido y las paredes, por ejemplo, en la pérdida regular, ¿ya? Entonces, por ende, el hecho de que no se produzcan estas pérdidas consideraría que la conservación de la energía se produciría simplemente por las tres energías presentes en este principio, que tiene que ver con la energía cinética, la energía de presión y la energía potencial, cuyo análisis lo hicimos la semana pasada, ¿ya? Que finalmente son las tres energías que se ven presentes en un fluido, y que son las que producen en realidad el movimiento se produce debido a un gradiente de presión, y debido a ello se produce el cambio en las velocidades, y también en otro caso, cuando la tubería no sea horizontal, el cambio en las cotas, ¿cierto? En las alturas de la energía potencial. Como pueden ver, entonces tenemos cuatro componentes que son energía cinética, energía potencial, energía posicional energía cinética, energía de presión y por último energía potencial o posicional, que también se le denomina. Y sumado a eso tenemos ahora pérdida de energía. Fijarse, ¿cierto? Ya lo hicimos también, hicimos los comentarios anteriormente, que simplemente la ecuación de energía se divide por el peso específico, ya que estamos hablando siempre en todo este equilibrio de agua. Por lo tanto, como las componentes que acompañan a las energías va la masa incorporada, ¿cierto? Divide por el peso específico con la intención de poder disminuir las cantidades de variables. En primer lugar, la masa, ¿ya? Porque aparte que nosotros acá no tenemos el dato de la masa como tal. Podemos conocer el volumen que estamos tratando, podemos conocer la densidad y con eso determinar la masa. Pero en estricto rigor la masa acompaña cada uno de los términos, por lo tanto se puede eliminar, ¿cierto? Cancelar para todos los términos, y con ello llegamos a una solución más sencilla, que es trabajar esta conservación de energía en unidades de longitud, en metros, ¿ya? Si no, tendríamos que estar multiplicando por otras variables, ¿cierto? Llegando a valores de energía que son los joules, ¿ya? Lo cual, en tema netamente un poquito más tedioso nomás. O sea, esto es derechamente poder acomodar la ecuación de energía a valores de metros, ¿cierto? De longitud, para poder hacerla más sencilla de su cálculo, por así decirlo, ¿ya? Hicimos la evaluación de qué pasaría si en el experimento de Torricelli utilizáramos agua en vez de mercurio, y concluimos que la altura que alcanzaría el nivel de agua dentro de este experimento, dentro de este tubo, ¿cierto?, sería de 10,33 metros columna de agua, lógicamente, ¿cierto? 10,33 metros debido al cambio en la densidad. Si anteriormente la presión atmosférica se igualaba con 76 centímetros de mercurio, ahora se iguala con 10,33 metros columna de agua, netamente por un cambio en la densidad. El mercurio es mucho más denso que el agua.
las pérdidas, como les decía, las pérdidas totales que se producen en un sistema a contorno cerrado, ¿cierto? Una tubería, es la pérdida de, perdón, es la suma de las pérdidas regulares más las pérdidas singulares, ¿ya? Cuya notación yo lo hago con este triangulito, ¿cierto? Que es como una notación científica, o puede ser la que utilizamos siempre, y todos los libros la utilizan, es H sub F, ¿ya? Esto tiene que ver netamente porque la saqué de un libro donde aparecía con esta notación. Pero pueden utilizar cualquiera de las dos notaciones, yo no tengo problema. Generalmente se utiliza más la letra H entre los puntos de interés. En este caso, como está haciendo ecuación de energía entre 1 y 2, las pérdidas se producen entre 1 y 2. ¿Ya? H sub F quiere decir que es por pérdida debido a fricción. Como les decía, las pérdidas regulares se generan en el tramo uniforme, ¿cierto? Longitudinal de la tubería, y las pérdidas singulares se pueden producir por anomalías, entre comillas, en la tubería, como puede ser un cambio de sección, ya sea un estrechamiento o un ensanchamiento, una bifurcación, o sea que se genera una Y, ¿cierto? Viene por una tubería el flujo, ¿cierto? Y toma dos direcciones, etcétera. Los vamos a ver más adelante caso por caso, así que no voy a detenerme mucho en eso ahora. Las pérdidas singulares, y lo vamos a demostrar también, depende del caso, ¿ya? Pero generalmente las pérdidas singulares representan una mayor influencia sobre el valor total de la pérdida que las pérdidas regulares, ¿ya? Y, insisto, depende del caso, porque hay casos donde las regulares pueden ser mayor que las singulares. Pero generalmente las singulares son, en algunos casos bien importantes, genera una pérdida considerable de energía. En el caso de esto anterior, lo que hablábamos también, ¿cierto?, en la clase anterior, fue que en una tubería es posible representar los niveles de energía con líneas, que son líneas imaginarias, ¿cierto? Que no existen en estricto rigor, obviamente, en un sistema real, pero que gráficamente sirven para representar la cantidad de energía disponible en el sistema. Si nosotros analizamos un punto 1 y un punto 2 cualquiera en una tubería, ¿ya? Que podemos decir que esta tubería viene desde el infinito, desde la izquierda, y llega hasta el infinito, hacia la derecha, y nosotros obtenemos esta sección, ¿cierto? Imaginaria, hacemos un corte imaginario en la sección para poder analizar qué pasa en este tramo entre el punto 1 y el punto 2. Lo que es cierto es que si en esta tubería tiene pérdidas de carga, se va a producir, en este caso en una tubería horizontal, se va a producir una caída en la presión, ¿ya? Debido a que, dígame. Disculpe, pero en la clase pasada no vimos esto. Llegamos hasta a la transformación de la ley de Bernoulli. Hasta ahí solamente llegamos. Ya, Está. gracias. Sí. Ya, es que Una también consulta hago claro. tenía una Sí, consulta profe, si me está medio perdido, porque no sé si recuerda Espérenme nomás. que Aquí, no tuvimos clase el miércoles. acá. No. Miren, les pido disculpas. Lo que pasa es que también tengo clase el miércoles en la noche y de hidráulica. Entonces me parece que esta parte se la explica a los otros cursos. No sé, Gracias, y gracias por... eso que dijo del agua, creo, no sé si mis compañeros se acuerdan, pero yo no me recuerdo haberlo hecho. Creo que llegamos hasta la ecuación de la energía. Creo. Sí, ¿Sí? profe. Ya, vale. Ya, entonces ya, yo me estaba adelantando, chiquillos. Perdón, era porque, como les digo, tengo clase en otro curso también de hidráulica, y ahí, como no tuvieron clase este del miércoles, los pasamos. Ya, pero hoy día nos vamos a poner al día. Gracias por el aviso. A ver, llegamos hasta acá entonces, ecuación de la energía. Como yo le decía, la ecuación de la energía lo que considera es la pérdida de energía. O sea, toda la energía que yo tenga disponible en el punto 1 del análisis, voy a tenerla disponible en el punto 2, pero considerando esta pérdida de energía que se produce debido a la presencia de rozamiento en el perfil longitudinal, digamos, el desplazamiento del fluido, y en los cambios de sección, que en este caso sería, perdón, no los cambios de sección, los cambios de dirección que se producen debido a codos, curvas, o bien que haya una distribución del caudal
debido a bifurcaciones o confluencias, que son lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Finalmente, si yo tengo, lo que quiero hacer con esto, si yo tengo una tubería, una sección de tubería, ¿cierto? Imaginaria, infinita hacia la derecha, infinita desde la izquierda, ¿cierto? Siempre hay que imaginarse este caso, ¿ya? Que tenemos una tubería de cientos de metros y nosotros estamos analizando una sección nomás, entre medio, que tenga una longitud de X, no importa, pero un pedacito de la tubería estamos analizando nosotros. Entonces, en este punto, ¿cierto? Nosotros estamos analizando lo que pasa entre el punto 1 y el punto 2. Entonces nosotros dijimos, ¿cierto?, que en este punto nosotros tenemos tres energías disponibles, que son la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión, cuya representación matemática en esta conservación de la... ¿Sí? La energía de presión es solamente dividido por el peso específico, ¿cierto? La presión dividido por el peso específico. Eso es solamente, porque... No es la presión, porque estamos hablando de energía. Es la energía asociada a la presión dividida el peso específico. Energía potencial, ¿cómo se denota? MGH. Eso lo sabemos nosotros de física, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Dividido mg me queda solamente en unidades de longitud, ¿cierto? La energía cinética, que es media masa por velocidad al cuadrado, lo mismo. Dividimos por m por g, ¿cierto? Que es el peso, perdón, no es el peso específico. Y eso me queda medio masa velocidad al cuadrado dividido g. ¿Cierto? Con la presión exactamente lo mismo, dividimos por mg y eso me queda, ¿cierto? Presión dividido el peso específico. ¿Estamos? Por lo tanto, no tiene, el tema de la conservación de la energía no es otra cosa que las energías llevadas a unidad de longitud, al dividirlos por el peso, ¿ya? No el peso específico, ahí me equivoqué. El peso. Por lo tanto, la energía de potencial es solamente la cota Z, o bien H, da lo mismo. Lo que pasa es que prefiero utilizar Z porque H denoto las pérdidas totales, las denoto con la nomenclatura, dentro de la nomenclatura utilizando la letra H. Por eso prefiero utilizar Z, porque además uno acá habla de cotas, ¿ya? Por lo tanto, con Z se representa la cota. Energía cinética, media velocidad al cuadrado partido por G, ¿cierto? Y la energía de presión, que va a ser la presión dividido el peso específico. Si yo analizo lo que pasa en el punto 2, en el punto 2, esto es todo en el punto 1, tanto el Z como la velocidad como la presión. En el punto 2 voy a tener una energía de presión, energía potencial Z2, una energía cinética en el punto 2 medio, B2 al cuadrado partido por G, y una energía de presión, ¿cierto? La presión en 2 dividido el peso específico. Pero lo que sí sucede acá, y que es real, es que entre el punto 1 y el punto 2 se están produciendo pérdidas. En este caso, como no hay cambio de dirección, ¿cierto? No hay codo, no hay bifurcaciones, no hay ninguna pérdida singular, ¿cierto? Solamente tenemos el rozamiento en los bordes de la tubería con el fluido. Solamente tenemos pérdida regular, ¿cierto? Entre el punto 1 y el punto 2. Pérdida regular. ¿Estamos? Entonces, esa pérdida de energía, pues se llama pérdida, es una pérdida de energía, tiene que verse representado en un equilibrio. O sea, la energía que yo tengo disponible en el punto 1 no va a ser la misma energía disponible en el punto 2, porque se está produciendo una pérdida en el camino. Por lo tanto, el equilibrio ahora, a diferencia de lo que se planteaba con Bernoulli, es que la energía total en el punto 1 va a ser igual a la energía total en el punto 2 más estas pérdidas entre 1 y 2.
¿Ya? Entonces, antes de continuar con el tema de la energía, voy a explicar esto, que creo que lo expliqué en una clase con usted anteriormente. El experimento Torricelli decía que era una medición de la presión atmosférica y se utilizó mercurio en el experimento, ¿cierto? Había un vacío inicialmente dentro de este tubo y la presión que se ejerce afuera, ¿cierto? La atmósfera, produce que el mercurio empiece a ingresar por el tubo e empiece a aumentar en altura dentro de esta probeta que yo le llamaba, ¿cierto? Que tiene presión cero porque está en vacío. Es como en el espacio no hay presión, ¿cierto? Porque hay vacío. Acá pasa lo mismo, como no hay gases, no hay ningún fluido, no se está ejerciendo absolutamente ninguna presión, ¿cierto? Por ende, lo que pasa ahí es que la presión atmosférica ejerce un esfuerzo sobre el fluido y lo hace ingresar a través de este tubo de forma vertical, ¿cierto? Y empieza a aumentar en altura. ¿Hasta cuándo? Hasta que la columna de mercurio dentro del tubo se equilibre, ¿cierto? Esa columna ejerce una fuerza y esa fuerza ejerce una presión que se equilibra con la presión atmosférica, ¿cierto? Por lo tanto, la presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura de esta columna de fluido, ¿cierto? Ese análisis lo hicimos en alguna de las clases anteriores, donde concluimos que la presión, que es fuerza dividido área, la fuerza en este caso, como es la masa, el peso del fluido dentro del tubo, es igual al peso, ¿cierto?, dentro del tubo, y el peso dentro del tubo es la masa por la gravedad dividido el área, y la masa es densidad por volumen por gravedad dividido el área, y en este caso, como es un tubo cilíndrico, la densidad es igual a área por altura del fluido por gravedad dividido área. Se van a cancelar las áreas, por lo tanto la presión es densidad por altura y por gravedad. Ese análisis lo hicimos anteriormente. Por lo tanto, lo que podemos determinar acá es que la presión que ejerce un fluido, ¿cierto?, no depende de la superficie de contacto, no depende del área. El agua, la presión que ejerce el agua en el fondo de la piscina no depende del área de la piscina, ¿cierto? Es independiente del área de la piscina. Lo único, o en este caso los gases atmosféricos, la presión que ejercen sobre cualquier cuerpo en la Tierra no depende de la superficie del cuerpo. Depende solamente de la densidad del fluido y de la altura, de la columna de fluido que hay sobre el cuerpo que se está analizando. Obviamente porque la gravedad es constante. Entonces, si la presión de una atmósfera, que es el valor que ustedes no conocen, que quieren saber cuánto es ese valor. Sabemos que es una atmósfera, pero cuando se hizo este experimento, él dijo, el valor atmosférico más grande, ¿cierto? La presión más grande atmosférica es a nivel del mar. Y eso va a ser igual a una atmósfera. ¿Pero cuánto vale una atmósfera? Se concluyó esta ecuación y él dijo, perfecto, la forma de calcular la presión es, ¿cierto?, densidad por gravedad por altura. Él lo probó con mercurio, ¿cierto?, que son 13.600 kilogramos por metro al cubo por una columna, ¿cierto?, que él observó en su experimento que era de 76 centímetros de mercurio por la aceleración de gravedad que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y esa presión era igual a 101.396 pascales. Eso es lo que él determinó. Hoy en día sabemos que la presión medida con instrumento es 101.325 pascales. ¿Ya? O sea, hay una diferencia mínima. Por lo tanto, su experimento está bien. La pregunta entonces, ¿qué pasa si fuese agua? ¿Qué pasaría si fuese agua este experimento? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumentaría? Aumentaría. ¿Por qué? Porque es menos denso, porque La como densidad baja la densidad, tienen que Porque la- subir a la altura. Exacto. Son inversamente proporcionales, ¿cierto? Porque la presión atmosférica sigue siendo la misma. Por lo tanto, hizo el experimento al revés. Presión
dividido densidad por gravedad es igual a la altura. Entonces aquí se puede utilizar cualquier fluido. Todo va a depender del valor de la densidad. Entonces, al hacer este cálculo, voy a borrarlo de abajo. Si la presión es 101.325 pascales, que es el dato exacto de la presión atmosférica, no lo que midió Torricelli, porque eso es un aproximado, ¿cierto? Porque él vio los 76 centímetros de mercurio, pero parecía un poco más, un poco menos. No tenía en ese tiempo sistemas tan bien graduados. 100.325 pascales dividido la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro al cubo, por la aceleración de gravedad, que son 9,81 metros por segundo al cuadrado, me da una altura de 10,33 metros columna de agua. O sea, para poder haber hecho este experimento con agua, y que justifica por qué lo hizo con mercurio y no con agua, ¿cierto? Es porque hubiese necesitado un tubo de más de 10,33 metros de altura, lo cual lo hacía obviamente imposible de realizar. O sea, si ustedes pudiesen en una piscina tener un tubo de 11 metros de longitud, tratar de generar el vacío dentro del tubo, ¿cierto? Que está sumergido dentro de la piscina, con agua obviamente, y la altura del agua dentro de su tubo va a alcanzar los 10,33 metros. ¿Ya? Siempre esto se denota, como nosotros estamos en hidráulica, que viene del agua, es agua, ¿cierto? Nosotros solamente hablamos de metros, porque se infiere que estamos hablando de agua. No es necesario poner metros columna de agua, ¿ya? Solo metros. Por lo tanto, la presión atmosférica, una atmósfera, es igual a 10,33 metros columna de agua. Se dan cuenta que esas son formas de notar nomás la presión. No es que la presión la estemos midiendo, tenga unidades de metros. Entonces les puede generar ahí la diferencia o el error de decir, chuta, pero estamos hablando de pascales, que son newton por metro cuadrado, y tratan de hacer calzar de dónde newton partido por metro cuadrado les da metro. Nunca les va a dar, ¿cierto? Pero esta es la forma de transformar esa relación. Cosa de que es más fácil de trabajar. Es más fácil trabajar con 101.325 newton por metro cuadrado o con 10,33 metros. Es eso. Es lo mismo que nosotros hacemos con la energía. Profe, una consulta, pero esos metros columna de agua, por ejemplo, ¿con qué otra unidad por ejemplo, se multiplica, se trabaja, por ejemplo? ¿Para qué? En caso de trabajar, porque usted dice que es más fácil trabajar con 10,33 metros columna de agua. O sea, con metros columna de agua. Siempre se trabaja con metros columna de agua. Eso. Por ejemplo, usted dijo que una atmósfera, o pueden ser 101.000 pascales o 1,013 bar. Sí. Entonces, ahí uno escoge con qué según trabajar. Entonces, ahora Claro. también son 10,33 metros columna de agua. Entonces, esos metros columna de agua, ¿con qué se trabajaría? ¿O da lo mismo? ¿Con todo sirve? No sé si me explico. No, no lo entiendo. Porque depende del problema nomás. Pues, por ejemplo, los VAR, los instrumentos que yo les mostré en la clase anterior, ¿cierto? Los manómetros funcionan con VAR o con PSI, que PSI es otra unidad de medida. Pero netamente el manómetro, ¿cierto? Es 1,03 bar, es igual a 10,33 metros columna de agua, ¿cierto? O igual a 101.300 pascales. Netamente porque así el instrumento marca un 1, y eso es prácticamente igual a una atmósfera, ¿ya? 2 bar de toda atmósfera. Es un tema netamente de comodidad. En este caso, los metros columna de agua nosotros los vamos a trabajar con ellos, porque con eso se entiende más lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con las líneas de energía. Es más fácil trabajarlo así porque los metros columna de agua es una representación gráfica de la presión. Si a ustedes yo les pongo un dibujo, líneas de energía, acá yo puedo representar gráficamente la presión con columna de agua, con metros. A diferencia que no se puede hacer así con los pascales o con los bar. ¿Ya? Si yo instalo un tubo invertido, ¿cierto? A presión atmosférica, no a presión, no al vacío, sino que a presión atmosférica,
el agua se va a incorporar por el tubo y va a llegar hasta un cierto nivel. El tubo va a estar descubierto arriba. ¿Ya? Supongamos ese ejemplo. Un tubo vertical, abierto tanto en el contacto con la tubería como en la atmósfera. El nivel de agua va a empezar a incorporarse dentro de la tubería y va a alcanzar un cierto nivel. Ese nivel de agua que va a alcanzar dentro del tubo, ¿a qué es igual? ¿Qué me puede responder eso? ¿A una atmósfera? No. Si alguien me lo responde bien, eso tiene 5 décimas para la prueba de diagnóstico 1. Se lo voy a explicar, pero veamos si es que alguien le... ¿Cuál fue la pregunta, profe? Supongamos que está el tubo abierto, en contacto con esta tubería principal, ¿cierto? Está abierto ahí abajo, ¿cierto? En el contacto. Y está abierto en la superficie, una manguera, supongamos que pusimos una manguera vertical acá, ¿ya? Y al estar abierto con la atmósfera, ¿cierto? El agua se va a incorporar dentro de ese tubo vertical y va a alcanzar una cierta altura dentro del tubo vertical. Esa altura representa una presión. ¿Qué presión representa? La presión que va dentro del tubo, de donde va el agua. ¿Pero qué presión? La presión tiene nombre. La atmosférica porque está abierto por arriba. ¿Ya? ¿No será la estática, profe? ¿Qué más? Manométrica. ¿Por qué? Profe, yo sé, sería la manométrica ¿Por qué la manométrica? porque hay una presión arriba y una presión abajo porque es un fluido, o sea, un contorno cerrado. Ya, pero Es que dijo ¿qué que está estaba pasando? abierto. Está abierto arriba. Y la tubería horizontal es una tubería infinita. Vamos, ¿qué lo responde? Sube hasta el punto de equilibrio entre la presión de la tubería del agua y la presión atmosférica. ¿Y cuál sería ese punto de equilibrio? ¿El nivel del agua, profesor? ¿Pero cuál? ¿Qué sería? Yo se lo puedo explicar al tiro eso. ¿Qué sería? Vamos. Uno. La presión absoluta. Profe, Ya. ¿La presión del agua? ¿no sería la pues, presión eso manométrica sería- porque depende de la altura que alcance el líquido? ¿O no? Sí, pues. La altura que alcanza el líquido dentro del tubo vertical representa una presión. ¿A cuál y por qué? A la manométrica, porque esa depende de la altura. Po. Es que es la diferencia de la presión. Profe, ¿no es la presión relativa? Porque es superior a la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre la presión absoluta. Lo vimos recién nosotros en el problema. En el tema de Torricelli. Ahí lo analizamos recién nosotros. Vamos, sí, a ver, ¿hay alguien que todavía se ríe aquí mientras termino de dibujar aquí? Todavía estoy escuchando respuestas. Profe, yo diría que sería la presión estática, ¿no? Em, Del punto de equilibrio que hay en el agua con las presiones. claro, pero es que representa gráficamente a una presión. ¿Cuál es y por qué? Profe, Nosotros hemos visto esta expresión. profesor, no es Sí. la, o sea, es la manométrica porque, o sea, la presión absoluta era la atmósfera más la relativa. ¿Ya? Entonces, hasta ese punto sería la relativa y hacia arriba sería la atmósfera. Y la suma de esos dos da la absoluta. ¿Ya? ¿Eso sería o no? Le Sería la falta, presión relativa. le falta un poquito. ¿Por qué se equilibra ahí? Po? ¿Va bien? Por la Pero está diferencia de presión.
¿Qué presión hay en el centro de la tubería? ¿Está bien, Matías? ¿Qué presión está en el centro de la tubería? ¿Cuál es la presión ahí? ¿Puede sacar el dibujo, profe, para seguir viendo la... ¿Qué presión hay en el centro del tubo? Atmosférica, porque No. está abierto. No, Relativa. Es la del agua. Es la presión relativa. No. O más. ¿La presión absoluta? La presión absoluta. ¿Y qué es la presión absoluta? La suma de todas las presiones. La suma de la relativa con la atmosférica. Para que exista el escurrimiento, se tiene que producir este diferencial de presiones. Nosotros, recuerden que yo les he dicho que nosotros generalmente vamos a trabajar con presiones relativas, pero en estricto rigor, para que se produzca el movimiento tiene que haber presión absoluta. Eso es la suma de la atmosférica más una presión superior, que es la presión relativa. Si no, va a estar todo en equilibrio y no va a haber movimiento. Por lo tanto, en el interior de la tubería, donde se está produciendo este escurrimiento, hay una presión absoluta, que es la suma de la presión relativa más la atmosférica. Y si está abierto acá arriba, ¿cierto?, está en contacto con la atmósfera, por lo tanto ella tiene contacto con la presión atmosférica. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que dentro del tubo va a aumentar el nivel de agua una cierta altura, y esa altura va a ser la altura de la presión relativa. ¿Se entiende? Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener un equilibrio. Ahí donde está la X. Aquí es el punto de equilibrio. Donde la presión absoluta va a ser igual a la presión relativa más la presión atmosférica. ¿Se entiende? La altura, ¿cierto? La altura. Esa columna de agua va a representar a la presión relativa. O sea, la presión por sobre la presión atmosférica con la que se está produciendo este escurrimiento. Así que bien, don Matías. Lo único que le faltó decirme fue que en el interior de la tubería estaba a presión absoluta, pero está súper bien su explicación. Recuérdeme después. ¿Ya? Bueno, profe. Entonces, como les decía, nosotros trabajamos con la columna, ¿cierto?, de agua porque estamos en hidráulica, insisto. Acá le hago una pequeña introducción con respecto hablando de mercurio y todas esas cosas para hacer una pequeña introducción de mecánica de fluido, pero nosotros trabajamos directamente con agua, y es por eso que el agua se trabaja en todas las unidades posibles, en pascales, en bar, en PSI, en bar y en metros. ¿Ya? Yo trabajo principalmente con metros y generalmente en el área de sanitaria se trabaja con metros porque eso uno lo representa de manera gráfica y los vamos a ver en ejercicios posteriores. O sea, si yo tengo, un poco para que lo entiendan, imagínense que ustedes están aquí parados, aquí está la Tierra, ustedes están aquí parados y están mirando un estanque elevado. Un estanque elevado 20 metros sobre ustedes. Ahí está el nivel del agua, y ese nivel del agua está 20 metros sobre ustedes. ¿Ustedes han visto alguna vez un estanque de una PR? El agua potable rural en sectores urbanos, ¿han visto los estanques azules que hay, verdes? Son verdes. Sí, profe. ¿Lo han visto? Ya. Imaginen que ese estanque es este. Y esos estanques están 20 o 25 metros sobre el nivel del suelo. Si yo instalo una tubería y le mido la presión aquí, esta es la tubería, para que se entienda, porque como les he dicho anteriormente, dibujo horrible. Y ustedes miden la presión en este punto, en la salida de la tubería. Ponen una llave y miden la presión. ¿Qué presión van a tener de agua ahí? Absoluta. En valor, en número. ¿Qué presión van a tener?
Depende de la altura. Ah, los 20 metros. ¿O no? 20 metros. Esa va a ser la M, presión. o sea, 20 por la densidad y la gravedad, ¿o no? Claro, pero insisto, por eso les digo que trabajamos con metros. La presión, efectivamente, va a ser la densidad por gravedad por la altura, que son los 20 metros. ¿Cierto? Pero esto está de más, pues, si estamos trabajando con agua y la aceleración de gravedad es constante. Por lo tanto, trabajamos solamente con metros. Entonces nosotros vamos a trabajar con unidad de metros. Si ustedes miden la presión aquí, la presión relativa va a ser 20 metros. ¿Por qué? Porque falta sumar la presión atmosférica, porque esto no está abierto, pero sí tiene contacto con la atmósfera, y tienen la presión atmosférica ahí en contacto con el agua. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? 10,3 10,3. metros por unidad de agua. ¿Cierto? Pero la presión atmosférica también es constante. Por ende, tampoco. Si hacemos un ejercicio donde consideremos, vamos a hablar de presión absoluta, presión relativa, con eso no van a tener problemas. Pero nosotros siempre vamos a trabajar con presión relativa. ¿Estamos? Ahora, otra vez el problema. Profesor, Dígame. hacer un contorno cerrado también está expuesto a la presión atmosférica. No, pero se transmite la presión. O sea, si yo estoy midiendo la presión dentro de una tubería, se está transmitiendo la presión de acá. Recuerden que en la primera clase y la segunda clase hablamos de esto. ¿Cómo se transmite la presión? ¿Se acuerdan? Que yo le hablaba de que de una molécula se transmitía la otra, y después la otra, y la otra, y así va aumentando. Así se transmitía la presión atmosférica. Lo expliqué con el experimento Torricelli, en la clase 1 o la clase 2, no me acuerdo. Ahora, los mismos 20 metros. ¿Cuál es la presión que mido en ese punto? En la tubería. La tubería tiene 100 metros horizontal. ¿Qué presión estoy midiendo? 20 igual. 20 si es que está detenido. ¿Ya? Si es que yo estoy midiendo la presión, pero no hay flujo. ¿Qué pasa si hay flujo? Menor por la pérdida de fricción que tiene. Menor por la pérdida de fricción. ¿Y por qué más? Por el codo. Por la pérdida singular. Ya, por las dos pérdidas, pérdida regular y singular. ¿Y por qué más? ¿Por qué creen ustedes que disminuiría también ahí la presión al medirla? Por el tramo, porque es largo igual. La fricción. Es que eso produce pérdida. La pérdida ya la tenemos clara. ¿Es que no tiene pendiente, profe? No. No tiene, aquí ¿Qué en pasa el con agua el no del tiene agua, presión. no? No, supongamos que se mantiene constante. Para el ejercicio supongamos que se mantiene constante. Ahí, recuerden que esto es un equilibrio de energías. Si esto, yo la llave la doy, y está saliendo agua, ¿cierto? O sigue, o es una tubería infinita para allá, no importa. Pero hay un flujo. ¿En qué se está transformando la energía de presión? ¿La energía cinética? Exacto. Exacto. Súper. Bien, bien Matías. Media V1 al cuadrado. Aquí me estoy adelantando un poquito, pero ya que se dio el tema, lo vamos a anotar así mejor. V cuadrado partido por 2G más V1 partido por peso específico más Z1 es igual a V2 al cuadrado partido por 2G más V2 peso específico más Z2 más, me quedo corto aquí, más las pérdidas, ¿cierto? H sub F. Fíjense, si yo hago el análisis entre 1 y 2, en el punto 1 asumo, porque como es grande el estanque, asumo que la velocidad con la que disminuye, ¿cierto? El agua dentro del estanque es 0.
No hay velocidad. La presión 1, vamos a trabajar con presión relativa. La presión 1 es igual a atmósfera. Si trabajo con presión relativa, la presión atmosférica es 0. No es que sea 0, sino que si voy a trabajar con presión relativa, solamente voy a tener presión en el punto 2, porque esta está en contacto con la atmósfera, se anula. Cota 1, 20 metros, ¿cierto? Que es la cota sobre la Tierra, a la que está el nivel de agua. Pero tengo velocidad 2. Imaginemos primero que no tenemos velocidad, que estamos midiendo, esto está detenido aquí. La velocidad es 0, y estoy midiendo la presión. No tengo velocidad. Si no tengo velocidad, y como lo vamos a ver ahora, no tengo pérdida, y la cota Z2 es 0, ¿cierto? Porque está a nivel del terreno. Por lo tanto, la conclusión de este equilibrio es que P2 dividido el peso específico es igual a 20 metros. Ahí se demuestra lo que ustedes me acaban de decir, ¿cierto? De que la presión al pie de la tubería es 20 metros. Hagamos este análisis ahora para el caso que haya movimiento. Presión 1, lo hago desordenado, pero no tiene ninguna justificación. P2 más B2 al cuadrado partido por 2G más Z2 más pérdidas. ¿Cierto? Presión 1, estamos trabajando con presiones relativas. ¿Por qué? Porque la presión 1 es la presión en estricto rigor atmosférica, pero la presión 2 es presión atmosférica más presión relativa. ¿Cierto? Como están a ambos lados del equilibrio, se van a cancelar. Por eso es que uno dice que es 0, pero en estricto rigor no es que sea 0, sino que se cancela con la presión atmosférica del otro lado. Velocidad 1, lo mismo, suponemos que V1 es 0, ¿cierto? Que comparado con la tubería, acá baja una velocidad muy insignificante, por eso es que es 0. Z1, 20 metros. Presión en 2, no la conocemos, ¿cierto? Este es el dato que queremos obtener, la presión 2. ¿Qué tenemos ahora de nuevo? Tenemos una velocidad 2. ¿Cierto? Z2 es 0, y como lo vamos a ver ahora, hay pérdidas, porque al haber movimiento se generan pérdidas. Por lo tanto, hay pérdidas, hay energía cinética, energía de presión es la que queremos calcular en el punto 2. Por lo tanto, la presión en 2 va a ser igual a 20 metros, que es la cota inicial del agua, menos la energía cinética, como bien dijo Matías, menos las pérdidas, como bien lo dijeron varios de ustedes. Por lo tanto, es menor al haber movimiento. Esto lo vamos a aprender a calcular. ¿Se entendió? Sí, profe. Líneas de energía y presión. Si hay alguna duda, vayan deteniéndome nomás, ¿ya? De acuerdo a lo anterior, el agua pierde energía debido a su desplazamiento, por lo que la esquemática esta puede representar sobre la tubería. Tenemos una tubería horizontal. Si nosotros tiramos líneas, columnas, mangueras verticales, ¿cierto? O tubos verticales, transparentes, nosotros vamos a tener 3 líneas representativas del escurrimiento en la tubería. Vamos a tener la línea de energía máxima, la línea de energía y la línea piezométrica o línea de presión. ¿Ya? La línea de presión, como esto yo ya lo acabo de dibujar acá, vamos a utilizar el mismo caso. Supongamos que en este ejercicio que hicimos recién, vamos a hacer ahora un análisis en este tramito de tubería, que son el punto 1 y el punto 2. ¿Estamos claros? Un tramo de longitud indeterminada, por ahora no nos interesa. A lo mejor empiezo no. Ya, vamos a hacer ese tramito aquí. Ahí está el tramo de tubería el que hicimos recién, ¿cierto? Seguimiento. Ahí están los puntos 1 y los puntos 2. Entonces, al medir en el punto 1, lo que está pasando, tenemos energía de presión, más energía cinética, más energía potencial. Y en el punto 2 vamos a tener energía de presión,
en el punto 2, más energía cinética en el punto 2, más energía potencial en el punto 2. Y entre ambos vamos a tener una pérdida asociada, una pérdida regular que se está produciendo en ese tramo debido al rozamiento del agua con la tubería. ¿Cierto? Si nosotros representamos esto mediante líneas, vamos a tener lo siguiente. Si yo instalara unos tubitos verticales acá, supongamos que 3 tubos verticales, el nivel de agua alcanzaría o llegaría a una cierta altura en los 3 tubos. ¿Cómo sería el nivel de agua en esos 3 tubos? Depende si son el mismo líquido. El mismo líquido. No, pues si aquí estamos, esto es agua que se mete aquí entre los tubos. Debería ser igual. Igual los 3 Son niveles. distintos. Sí. Ya, el compañero dice que son distintos. ¿Por qué son distintos? ¿Y cómo son distintos? Porque mientras más cercano al punto 2 y más larga la distancia, hay mayor pérdida. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Con el nivel? Disminuye. Disminuye la presión. El Tiene que nivel ir disminuyendo. disminuye. ¿Y por qué disminuye el nivel? Por la fricción. No, sí, eso está claro. Pero ¿por qué disminuye el nivel de agua? Porque disminuye Las energía presiones. cinética. las presiones. Entonces, el gradiente de presión que se le denomina es este. Ese es el gradiente de presión o línea piezométrica o línea de presión. Es esa. Y la línea de presión, a ver, veamos esta imagen mejor que es un poquito más clara. La línea de presión en los tubos muestra en su columna de agua la presión relativa que hay dentro del tubo, o sea, la presión por sobre la presión atmosférica. Y gráficamente lo muestra como una columna de agua dentro del tubo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el eje del tubo y el nivel de agua, el punto superficial del nivel de agua, ¿cierto? Representa a la energía de presión o energía piezométrica. Entonces, si volvemos al dibujo, esta altura entre el nivel libre dentro del tubo y el eje de la tubería representa la altura de presión. Vamos a ser más general. Luego, la cota va a ser con respecto a alguna referencia. Z igual datum. ¿Ya? Datum o referencia, o Z0. ¿Ya? Se le llama así. Esa va a ser la cota. Luego, sobre la línea piezométrica, va a venir una línea que va a ser la energía cinética. Y esa línea representa a la línea de energía. Y la sumatoria de la cota, de la presión y de la velocidad, ¿cierto? En el punto inicial que estamos analizando, representa a la energía máxima. Línea de energía máxima. En el punto 2 que estamos analizando, supongamos, chiquillos, que el punto 1 está aquí
Ya, lo voy a cambiar un poco para que quede más claro. El punto 1 está ahí, debajo del primer tubo, y el punto 2 está acá, debajo del segundo tubo. Del tercer tubo, perdón. Ahí está el primero, y ahí está el segundo punto. Estos son los puntos que estamos analizando. Eliminemos el tubo del medio para que no haya confusiones. Ahí. Si analizamos ahora el punto 2, tenemos que la cota es la altura entre el eje de la tubería y la referencia, Z, ¿cierto? Z2. Vamos a hacer acá que en el lado izquierdo, ¿cierto? Es el punto 1 de análisis entonces. Z2. Como ustedes dijeron, la presión disminuye debido a que hay pérdidas. La altura de presión, ¿cierto? Disminuye, que lo demostramos recién delante cuando hicimos el ejemplo de la persona debajo del estanque, que la presión a la salida, si hay movimiento, es igual a Z1, que eran los 20 metros, menos la carga de velocidad, la energía cinética de la velocidad del agua, ¿cierto? Menos la pérdida. Por lo tanto, sabemos que la presión va a ser menor en el punto 2, al haber pérdida. Luego, ¿cómo sería la altura de velocidad en el punto 2? ¿Cómo sería esta altura? ¿No será, profe, como una altura de pérdida o no? Aún no. ¿Es igual? ¿Es igual a qué? A la ¿cómo se llama? ¿A la línea de energía máxima o no? No lo es. A la piezométrica, profe. Habría como una pérdida, profe, ahí. En la velocidad. Ese... Ya, a ver, por lo que entiendo, varios me están diciendo que hay disminución en la velocidad debido a las pérdidas que se producen, ¿cierto? Eso es lo que entiendo. ¿Quién me dice lo contrario? ¿Quién me dice otra cosa? Y esto tiene que ver con una materia que ya pasamos. No, no es constante, o sea que la altura que se ve entre la línea máxima y o sea, entre la línea roja y la línea azul, es la misma ¿Ya? altura que se ve en la 2. En la 2 que en la 1, ¿por qué? Porque estaban, o sea, era una igualdad cuando usted puso la fórmula hace poquito, era una igualdad. Entonces, si baja la presión, no sé, me confundí. Ya, Pero iba bien. Efectivamente son iguales. Por la conservación de la energía. No. Otro principio. Va, conservación nada que ver de cantidad de movimiento. Conservación de la masa. Ahí sí. Continuidad. ¿Qué decía al principio de continuidad? La masa es constante. Ya, pero continuidad. Que los resultados era lo mismo que salía, ¿o no? En cantidades. ¿Ya? ¿Y cuál era la ecuación? ¿El caudal? Ya, pero después la descompusimos. Era área por velocidad. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Qué pasa en esta tubería? El área es la misma. El área es la misma. Por lo tanto, las velocidades son las mismas. velocidad 1 partido por 2G, 2G es constante. Velocidad 2 al cuadrado partido por 2G, 2G es constante. Como son iguales, estas alturas son iguales. Solo porque las áreas son iguales. Si las áreas fueran distintas, estas líneas ya no serían paralelas. Si la área es constante, implica que estas líneas sean paralelas.
Si el área no fuese constante, estas líneas no serían paralelas. ¿Queda claro? Entonces, resumen. La cota es la altura del eje de la tubería con respecto a una referencia. Incluso ustedes podrían decir, profe, pero yo quiero hacer que mi referencia sea el eje de la tubería. Perfecto, entonces las cotas son 0 en ambos lados. Da lo mismo. Si quieren pueden ponerle a 100 metros más abajo y las cotas serían Z1 100, Z2 100, se cancelarían, así que da exactamente lo mismo. La presión 1, ¿cierto? La energía de presión va a ser igual a la columna de agua en este tubo. Y la carga de velocidad no lo pueden visualizar, no se puede observar, pero se puede calcular y dibujar, como lo hicimos nosotros acá. Tienen el valor de velocidad, lo llevan al cuadrado, lo dividen por 2g y tienen su altura de velocidad. Perfecto. Ustedes me dijeron, profe, que hay pérdida. Por lo tanto, la presión 2 ahora disminuye con respecto a la presión 1. Es menor. Y me dice, los z también son iguales, porque es horizontal. Y la velocidad también son iguales, porque no hay cambio en el área. Z2 igual a Z1, la presión 2 es menor a la presión 1, velocidad 2 igual a la velocidad 1. Entonces, ¿dónde se está yendo la presión que disminuyó aquí? ¿En qué se transformó? En pérdidas. En pérdidas. Y esas pérdidas se representan como la diferencia entre la línea de energía y la línea de energía máxima. Las pérdidas en el punto 2 son iguales a la caída en la presión. Fíjense. Lo voy a dibujar acá arriba. De nuevo, conservación de la energía. B1 al cuadrado partido por 2G más P1 dividido eso más Z1 es igual a velocidad 2 al cuadrado partido por 2G más la altura de presión más la cota 2 más las pérdidas. ¿Qué dijimos nosotros? Las velocidades son constantes por continuidad. Las áreas son iguales, las velocidades son iguales. Las cotas en una tubería horizontal van a ser las mismas. Por lo tanto, H sub 1, 2 es igual al diferencial de presiones. ¿Listo? Entonces, si yo les pido dibujar esto, tienen que calcularlo y dibujarlo. Es súper sencillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos la energía debido a la cota, o posicional, o potencial, tenemos la energía de presión, tenemos la energía cinética. En el punto 1, esa es la máxima energía disponible, que es obvio, porque yo estoy analizando el punto 1 y mi referencia es el punto 1. A mí no me interesa cuánta energía hay disponible para atrás, ¿cierto? Que obviamente va a ser mayor. No, yo estoy analizando mi punto 1. Y en este punto 1, mi energía máxima es la suma de esas tres energías, que es lo que está acá arriba. En mi punto 2, ¿cierto? Tengo una pérdida de energía, que está aquí. Está aquí. ¿Cierto? El Z2, ¿cierto? Lo tengo, que en este caso como es horizontal es igual a Z1, pero es parte de mi energía en el punto 2. Tenemos la altura de presión en el punto 2 y la altura de velocidad en el punto 2. Y que están dibujadas acá también. Pero en este caso, donde el área es constante y las cotas son iguales, ¿cierto? Puedo decir que la pérdida de energía es simplemente el diferencial de presiones. El problema que se va a generar cuando tenga una tubería que no sea horizontal, que cambie las cotas, y una tubería donde cambien las áreas, donde ahí se me va a generar un problema. ¿Vamos? ¿Dudas?
¿Está claro? A mí me quedan hartos puntos, pero quiero consultar en la próxima clase, profesor. Ya, pero ¿por qué no? Espero que haya un espacio para poder resolver consultas. Sí, pero si tiene las dudas ahora, resolvámoslo ahora, pues. No hay problema. Bueno, así que lo dejamos para la otra clase, no hay problema. Línea de energía y presión. En flujo uniforme, ¿cierto? Sección invariable y permanente, la velocidad es constante, ¿cierto? La conclusión que llegamos recién. Flujo uniforme, o sea, sección invariable, donde el área es constante, y en régimen permanente, o sea que el caudal no varía con el tiempo, ni varía con la longitud, flujo uniforme y permanente, ¿cierto? La velocidad es constante. Por lo que la pérdida de carga se produce, por lo que la pérdida de carga produce pérdida de presión, que es la conclusión que acabamos de llegar, ¿cierto? Que la pérdida de carga es igual al diferencial de presiones. La línea de gradiente hidráulico o línea de presión indica por medio de su altura sobre el eje de la tubería la presión en cualquier punto de ella, que es la conclusión que llegamos, ¿cierto? Que es lo que respondió Matías, que el nivel de agua al que llegue dentro de este tubo vertical, ¿cierto?, representa la presión relativa dentro de la tubería, en cualquier punto, donde ubiquemos la tubería. En una tubería con diámetro y rugosidad constante, a X metros mayor pendiente del gradiente hidráulico, o sea, de la línea de presión, X metros mayor será la altura de velocidad del fluido. Esto quiere decir que las líneas de energía y presión son paralelas. ¿Estamos? En el tubo, área constante, con diámetro y rugosidad constante. O sea, no cambian las áreas. Si yo tengo la línea de presión y la línea de energía, yo a diámetro constante, lo que le explicaba recién, ¿cierto?, es que el gradiente de presión, velocidad 2 se puede partir por G. Voy a dibujar en rojo que si mayor es la pendiente de la línea de presión, si tengo una línea de presión algo así, por ejemplo, ¿ya?, significa que la línea de energía va a tener exactamente la misma tendencia. Y que esta diferencial entre ambas va a ser siempre constante, ¿cierto?, porque no hay cambio en el área. Por lo tanto, las velocidades siempre son iguales. Entonces, si se mueve la línea de presión, si yo aumento la rugosidad de esta tubería, lo cambio por otra tubería de iguales características pero con distinta rugosidad, si yo aumento la rugosidad voy a tener mayores pérdidas de carga. Por lo tanto, voy a tener una pérdida mayor en la presión. A mayor rugosidad en tubería de igual diámetro, Profe, entonces eso significaría de que disminuiría la velocidad si el tubo fuera más rugoso en el interior. no, yo lo que estoy diciendo aquí estoy escribiendo. A mayor rugosidad en tubería de igual diámetro, o sea, de misma área, mayor pérdida de carga, lo que implica menor presión en punto 2.
Al tener menor presión en punto 2, ¿cierto? Va a bajar la línea de energía. Pero la diferencia entre ambas sigue siendo v cuadrado partido por 2g. La velocidad es constante. La velocidad no cambia. La velocidad no depende de la presión. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir acá. ¿A qué se refiere con cargas? Es que se le puede llamar energías, alturas, cargas. No sé si lo había dicho en la clase anterior, la carga de velocidad se le llama esto, a esa altura. O la energía cinética, o la altura de energía. Son formas de decirlo nomás. Gracias por la consulta. La línea de energía siempre disminuye en la dirección del escurrimiento, salvo que coloquen una bomba. O sea, esta línea, la negra de acá, la superior, siempre va disminuyendo, a menos que se coloque una bomba. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la diferencia entre la línea de energía y la línea de energía máxima, que es horizontal, que es igual a la energía total disponible en el punto 1, ¿cierto? Siempre van a haber pérdidas. Por lo tanto, siempre la línea de energía va a ir disminuyendo, ¿cierto? La única forma de que esta línea aumente en cota es instalando una bomba. ¿Por qué? Porque la bomba compensa las pérdidas. No. ¿Qué hace una bomba? Pónganse ingeniero. ¿Qué es una bomba? ¿Aumenta la presión del agua? No. ¿El caudal ¿Qué es? No. ¿Qué es lo que le...? Energía hidráulica. Sí, pero no es esa la... ¿Qué es lo que hace una bomba? ¿Qué es lo que hace con el agua? ¿Qué es lo que le inyecta? Le da más altura. Potencia. Debido a la potencia le inyecta algo. La potencia Energía cinética. le entrega energía, en general. Y esa energía se traduce en presión, se traduce en cota, porque la bomba lo que permite es llegar del agua que está en un pozo profundo, llegar a una torre. Entonces le inyecta también energía potencial. ¿Cierto? Le inyecta energía potencial y le inyecta presión. Entonces, cuando habla de energía general, entrega los tres tipos de energía. ¿Eso se refiere? Claro, exacto. Entrega tanto presión como cota, pero la velocidad, ¿cierto? También podría una bomba entregar mayor caudal a un sistema. O menor incluso, o igual. Por eso es que no me refiero mucho a la energía cinética, porque en estricto rigor uno pretende llevar siempre el mismo caudal. ¿Ya? Lo que está haciendo es inyectarle presión y cota. ¿Qué cosa? ¿Se entiende? Entonces, por eso dice, la línea de energía siempre disminuye la dirección del escurrimiento, salvo que se coloque una bomba. Porque la bomba le va a inyectar energía, va a transformar la potencia de la bomba, va a transformar la potencia eléctrica, ¿cierto?, en potencia mecánica, y la potencia mecánica la va a transferir el agua como potencia eléctrica. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, como potencia hidráulica, disculpen. Potencia eléctrica en potencia mecánica y la potencia mecánica en potencia hidráulica. Y esa potencia hidráulica se transforma en energía. ¿Ya? Eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante. La línea de energía y la de gradiente coinciden con la superficie libre para un líquido en reposo como en un estanque. Obvio, porque en un estanque la velocidad es cero, la presión es cero porque está a presión atmosférica, por lo tanto lo único que tienen es cota. ¿Cierto? Y esa cota, como es máxima, es igual a las líneas de gradiente. La línea de energía está a b cuadrado partido por 2g por sobre la superficie del agua en el piezómetro, que es lo que mostramos delante. ¿Cierto? En el piezómetro,
que lo vamos a ver ese instrumento ahora, que este instrumento, esta tubería vertical, no lo había querido nombrar así por obvio porque no lo vamos a ver ahora. El piezómetro es esta tubería vertical que sirve para medir cuál es la cota piezométrica por sobre el eje de la tubería. Y esa cota piezométrica es el valor de la presión relativa. Por lo tanto, la altura o carga de velocidad, ¿cierto?, es esta línea imaginaria que empieza a b cuadrado partido por 2g por sobre la piezométrica. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la línea de gradiente? La línea de gradiente es la línea de gradiente hidráulico, la línea de presión, piezométrica, gradiente. Ah, ya, ya. No sé que la tenía nota por aquí. Y la cota piezométrica o gradiente hidráulico, ahí está, ¿cierto? El gradiente hidráulico es la altura de presión más la cota, corresponde a la altura desde el datum hasta la línea de presión. El datum, recuerden que es la referencia, que puede ser 100 metros más abajo, 1 kilómetro más abajo en la tubería, o en el eje de la tubería da lo mismo, porque como les decía, si es horizontal, o sea, ni aunque sea horizontal, si ustedes tienen una tubería así, y se dan el datum cota 0, y la altura acá son 100 metros a este punto, y el punto 2 son 200 metros, ¿cierto? La diferencial, Z2 menos Z1 es igual a 100 metros, ¿cierto? 200 menos 100. Si ustedes se dan la referencia justo en el eje de la tubería, en el punto 1, ¿cuánto es la diferencia? 100 metros. Sigue siendo lo mismo. Por eso queda lo mismo donde sale la referencia. Es una referencia. Eso es el dato. Acá están los instrumentos, y esto es lo que les quería explicar. El que nosotros analizamos ahora es el piezómetro, que es este tubo vertical que mide la columna de agua que representa la presión manométrica o relativa dentro del tubo. ¿Estamos? O sea, si yo instalo este tubo vertical, está midiendo derechamente la presión relativa que hay debajo de él, en el centro del tubo de la tubería principal. El piezómetro mide la presión estática. El líquido sube hasta una altura de presión dividido ρg, ¿cierto? Dividido el peso específico, por arriba del centro del tubo. Hay otro tubo que se llama el tubo de Pitot, que esto se ocupa harto en los aviones y en otro tipo de maquinaria, que sirve para medir, además de la cota de piezométrica, sirve para medir la altura o carga de velocidad, ¿cierto? La parte dinámica. El líquido sube hasta una altura de P partido por peso específico, la presión dividida por peso específico, más velocidad al cuadrado partido por 2G por arriba del centro del tubo. ¿Por qué? Porque este tubo, a diferencia del piezómetro, tiene un sacado, un codo, y que se incorpora de manera contraria al flujo dentro de esta tubería principal. Por lo tanto, el fluido, ¿cierto?, que está escurriendo a través de esta tubería principal, va a chocar contra la boquilla de entrada al piezómetro, al tubo de Pitot. Y eso va a producir una sobrepresión. O sea, va a estar midiendo presión relativa más la presión que está ejerciendo la velocidad del fluido que está chocando contra este ingreso a este instrumento. Y eso se va a ver reflejado en la altura b cuadrado partido por 2g por sobre la altura piezométrica. O sea, la diferencia de carga, de energía o de altura que miden los dos instrumentos, tubo de Pitot menos piezómetro, es b cuadrado partido por 2g. Fíjense que aquí están las tres líneas. O sea, el tubo de Pitot, ¿qué está midiendo? Si se fijan, ¿qué línea de energía? ¿Qué línea representa el tubo de Pitot? La energía cinética. La máxima. En el punto inicial, la máxima. Pero en todo el trayecto, en estricto rigor, la línea de energía. Porque si esto ustedes lo hicieran aguas abajo, en este otro tramo de tubo aguas abajo, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Que los niveles en ambos instrumentos serían menor. Por lo tanto, en este instrumento, el piezómetro, puedo escribir aquí, ¿no? El piezómetro, no me deja. Por lo tanto, el piezómetro, aguas abajo, va a llegar a un menor nivel, y en el tubo de Pitot
va a llegar también a un menor nivel total, pero el B cuadrado partido por 2G va a ser constante. Dígame. Contestando a su pregunta, ¿no será que el piezómetro mide la presión relativa y el otro tubito de Pitot la absoluta? Porque dijo No. hace poquito que no. No, pues el tubo de Pitot mide la altura de velocidad. Mide la presión que ejerce la velocidad dentro de esta tubería principal. Al chocar el flujo, ¿cierto? Choca ese fluido con la boquilla que es la entrada del instrumento y eso produce una sobrepresión que se ve graficada en la parte vertical del instrumento como un aumento en la energía, un aumento en el nivel de agua, que es igual a B cuadrado partido por 2G. Es como que la energía cinética se ve representada en altura en este instrumento acá, en este diferencial. ¿Se entiende? Pero bajo ningún punto de vista está midiendo la presión absoluta, esas son cosas distintas. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Cómo se determinan entonces las pérdidas regulares? Las pérdidas regulares se cuantifican, ¿cierto? Como, a ver, una de las formas de cuantificarlo es determinar la pendiente de la línea de energía. O sea, vamos de nuevo al dibujo. Supongamos que yo tengo mi tubo, ¿cierto? Tengo mi línea de energía, que dijimos que era B cuadrado partido por 2G, más la altura de presión, más la altura Z. Esa es mi línea de energía en el punto 1. Mi línea de energía en el punto 2, B cuadrado partido por 2G, ¿cierto? Que es igual a B1 al cuadrado partido por 2G, suponiendo que el área es constante. Que quiero ser bien majadero en eso, porque... o más que majadero repetitivo, porque no quiero que se pierdan después con eso, porque después les voy a cambiar el área y hasta ahí van a llegar. La presión disminuye, porque hay pérdidas, y la cota en este tubo horizontal, ¿cierto? Que también es un tema importante, porque en este caso el tubo es horizontal. Pero los casos que vamos a ver más adelante no van a ser horizontales. Por lo tanto, la línea de energía es esa, ¿cierto? Y la diferencia, que esto no va al caso de lo que estamos viendo, pero para que se acuerden, línea de energía máxima, la diferencia entre la línea de energía máxima y la línea de energía es la pérdida generada en tubo veloso. Por lo tanto, para cuantificar esa pérdida, una forma, una metodología que se puede utilizar es determinar la pendiente. J. Pendiente de la línea de energía. ¿Estamos? Y esa pérdida, perdón, y esa pendiente, al multiplicarlo por la longitud o por el largo, L, de la tubería, puedo determinar cuánto es, y aquí vamos a empezar a hacer la diferencia. H, subíndice reg, de regular, es igual a J por L. J es la pendiente de la línea de energía y L el largo del tramo de tubería para el cual se desea calcular la pérdida. La longitud L de la tubería es un dato que es sencillo, es cosa de medir la tubería que se está analizando, ¿cierto? Pero la J es el problema. ¿Cómo calculamos J? Y para calcular J, para calcular esta pendiente de la línea de energía, hay distintos métodos. ¿Ya? Está el método de Hazen-Williams, que es uno de los que más vamos a utilizar junto con el de Darcy-Weisbach. Hazen-Williams se determina la pendiente J como este coeficiente 10,665 por el caudal dentro de la tubería elevado a 1,852 dividido un coeficiente C elevado a 1,852 y este coeficiente C es un valor determinado según la materialidad de la tubería. Para tubería recta y muy lisa, 140. Tubería de fundición lisa y nueva, 130.
Tubería de abajo, de concreto, 120. Tuberías de plástico. Aquí entra tanto el HDP como el PVC. ¿Ya? 150. Tuberías de asbesto cemento, 140. Elevado a 1,852 por el diámetro elevado a 4,869. ¿Estamos? Otra forma, otro método, es mediante Luding, que J lo calcula como 0,00095 por caudal elevado a 1,85 dividido diámetro elevado a 4,9. Personalmente, no utilizo nunca Luding porque entrega mucho error. Porque si se fijan, el valor de la pendiente depende solamente de caudal y diámetro, pero en ningún momento considera la rugosidad de la tubería, lo cual para mí, Fer, es como lo primordial de este cálculo. ¿Cierto? Es distinto si yo ocupo una tubería de una cierta materialidad u otra. Y como no considera la rugosidad, sino que solamente el caudal y el diámetro, para mí es un sesgo gigante no considerar eso. Entonces no entrega valores que a mi parecer sean muy representativos. Luego tenemos el método de Darcy-Weisbach, que nosotros también lo vamos a utilizar harto. Y el método de Darcy-Weisbach es que determina las pérdidas regulares, ¿cierto?, en función de un coeficiente lambda, o también se puede utilizar como F, que también sale en la nomenclatura, donde la pérdida regular un segundo. ¿Qué pasa aquí? Dame un segundo. La pérdida regular es igual a este coeficiente lambda, o también se puede utilizar una F minúscula, por la longitud, por U al cuadrado que aparece ahí, pero U en estricto rigor es la velocidad media, por lo tanto B cuadrado, hermano, nosotros vamos a utilizar la velocidad media como B cuadrado, dividido el diámetro por 2 veces la gravedad. L es la longitud del tramo, D es el diámetro y U es la velocidad media de la sección de la tubería, que nosotros vamos a hacer el análisis más adelante de que la velocidad cambia dentro de la tubería, pero nosotros vamos a trabajar derechamente con la velocidad media. El factor de fricción depende de distintos factores para diferentes flujos, laminar o turbulento. Un flujo laminar y turbulento queda muy bien representado cuando ustedes se fuman un cigarro. Si ustedes se fijan inmediatamente lo que sale de donde está encendido el cigarro, sale un flujo laminar, donde las líneas de flujo de ese fluido, ¿cierto?, de ese gas, son todas en la misma dirección equidistante, gracias a las presiones externas que lo producen y que lo mantienen de forma laminar. Pero llega un punto donde este se vuelve turbulento, ¿cierto? Un par de centímetros más arriba de la línea del humo del cigarro, empieza a volverse turbulento. Y eso tiene que ver netamente con una relación entre la viscosidad de ese tubo y cómo reacciona con su entorno. En el caso del flujo laminar, ¿cierto?, se puede determinar este coeficiente de pérdida regular de una forma bien sencilla, que va a ser 64 dividido el número de Reynolds. Y el número de Reynolds se determina como la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad cinemática del fluido. ¿Ya? En este caso la viscosidad cinemática del agua es 1 exponente menos 6, 1 por 10 elevado a menos 6. La velocidad es un dato que hay que determinar o que se va a entregar, y el diámetro es un dato también que se va a determinar o se va a entregar, y se va a determinar el valor de Reynolds. Si el valor de Reynolds es menor a 4500, entonces estamos hablando de un flujo laminar. Y si es un flujo laminar, se puede determinar el coeficiente de pérdida, ¿cierto?, el coeficiente de fricción lambda, o F, se va a determinar como 64 dividido ese número. Van a determinar Reynolds como velocidad por diámetro dividido 1 por 10 elevado a menos 6, que es la viscosidad cinemática. Si eso es menor a 4500, F es igual a 64 dividido ese número.
Hay nomenclatura que dice que este número debiese ser menor a 2300, etcétera, pero ya es un tema netamente de apreciación. Y por otro lado, para determinar si el flujo turbulento, si es un flujo turbulento donde el Reynolds es mayor a 4500, entonces para calcular el valor lambda o f, ¿cierto? Se tiene que utilizar una ecuación que es realmente un cacho, porque si se pueden fijar que en la ecuación de estas personas, Brandt, Colebrook, y White, ellos determinaron que el lambda, o no determinaron, armaron una ecuación donde el lambda está tanto fuera como dentro de la ecuación. Entonces se vuelve un proceso iterativo. Se dan un valor de lambda, calculan la ecuación y hasta que se iguale el valor de lambda con el resultado de la ecuación, van a dar con ese valor de lambda. O sea, todos hemos aplicado proceso iterativo. ¿Ya? Esta ecuación depende del número de Reynolds, que es el mayor a 4500, depende del valor que ustedes se dieron para la iteración del valor de lambda, o f minúscula, da lo mismo, del diámetro de la tubería y de K sub S, que K sub S es una altura equivalente hecha por un personaje de apellido Nikuratse, que él hizo un experimento en contorno abierto respecto a la rugosidad que tienen las tuberías. Entonces, finalmente, él con ese valor de K sub S, que es la altura de rugosidad equivalente de Nikuratse, él pudo decir que dentro de una tubería, como yo tengo una rugosidad asociada a el espesor de las paredes de la tubería, él propone que midiendo eso, ¿cierto?, pueda obtener el dato para obtener el valor del coeficiente de pérdida. ¿Estamos? Luego, otro personaje de otro apellido, Sankey, propuso una nueva ecuación donde eliminaba el proceso iterativo, sacaba lambda de la ecuación. ¿Ya? Y con eso él podía tener una relación más directa de cómo determinar este valor de lambda. La forma de determinar este valor, ¿cierto?, se pudo ver representado en el gráfico de Moody, o ábaco de Moody. Se los voy a enseñar más adelante. ¿Ya? Pero tiene que ver netamente con ingresar con el valor del número de Reynolds, ¿cierto?, con ingresar la relación que hay entre el valor de la arena de Nikuratse y el diámetro de la tubería, y con eso podemos obtener el valor del factor de fricción, F, o lambda. Simplemente intersectando las curvas, o las rectas, mejor dicho, en este gráfico. Se determina el valor de Reynolds, que por ejemplo sea, no sé, 2 por 10 elevado a 6, se determina la relación entre el coeficiente K y el diámetro D, que todos esos son datos, por cierto, y supongamos que es 0,002, este que está acá, y se busca la intersección entre esas rectas, tanto en la horizontal como en la vertical. Y donde esté esa intersección, se proyecta hacia la vertical izquierda y se obtiene el valor del coeficiente de fricción. ¿Ya? Es bastante sencillo en estricto rigor. Vamos a revisar un ejercicio para poder utilizar esto, pero la verdad es que no tiene mucha complejidad. Chicos, dudas con respecto a las pérdidas regulares. Nosotros vamos a calcularlo principalmente con el coeficiente de, con la ecuación de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach, vamos a ver ahí cómo determinar el coeficiente de fricción, si va a ser por el ábaco o si va a ser un dato, ¿ya? Pero principalmente nosotros no nos vamos a meter tanto en este tema de los abacos. Yo creo que va a ser más bien dato lo que vamos a hacer durante el curso, así que de todas maneras voy a enseñarle a utilizar esto, no es más que utilizar ecuaciones, no tiene ninguna complejidad, así que no se asusten. Pero estos van a ser los métodos que nosotros vamos a utilizar para determinar pérdidas regulares. ¿Dudas con respecto a esto? Hasta el momento, por mi parte, no, profe.
¿Se entiende entonces? No sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Ya, próxima clase. Vamos a trabajar, porque en estricto rigor ahora tocaba hacer ejercicios, que era la clase de la semana anterior, pero me la tuve que saltar, por lo tanto nos quedan las clases de la siguiente semana, que son 2 clases y una práctica. Próxima clase, vamos a hacer clase y práctica. La subsiguiente, vamos a hacer también clase y práctica. Y la última, antes de la prueba de diagnóstico, vamos a hacer netamente práctica. Ya la próxima clase vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios. La siguiente lo mismo. Y la clase del lunes 5 vamos a hacer práctica. ¿Ya? Para tener la prueba de diagnóstico el miércoles 7. Con eso vamos a poder practicar harto y también ponernos al día con la clase que lamentablemente tuve que cancelarle el miércoles pasado. No sé si les queda alguna duda o si no lo dejamos hasta acá, muchachos. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? ¿Para que vayan a descansar? Sí, profe. Ya, chicos. Gracias por la participación de todos. Recuerde, don Matías, después me recuerda las 5 décimas para su prueba de diagnóstico, ¿ya? Dale, profe. Eso, a descansar. Gracias a todos por la atención. Gracias, profe, que esté bien. Chao, Nos profe. vemos el miércoles en la mañana, ¿eh? Chao. Chao, chao. Chao, profe.